de Frente. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta en este programa de análisis y debate de frente. Usted ya me conoce, yo soy Magda Bastida y también es para mí un placer darle la bienvenida a Juan María Naveja. Juan María, qué gusto coincidir contigo de nueva cuenta. Me da mucho gusto que estemos en este frente con la oportunidad de ver otros panoramas, mi querida Magda. Y de conocer los distintos ángulos de la información y del análisis de los temas de coyuntura. Juan María, que como siempre, y no está de más recordar la dinámica de este espacio, tenemos 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de los temas que voy a enumerar a continuación. Hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana. Platicaremos también de Aguililla, tierra de nadie. Además, las variantes del SARS-CoV-2. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuántos más se tienen que contagiar? ¿Cuántos más tienen que perderlo todo? En fin. Y finalmente hablaremos de este destape de los presidenciables. Ya hay por lo menos 14 en la lista y formados. Ahí empezamos a contar, Juan María. Si te parece, empezamos con la primera columna de esta emisión. Hablemos de México sin reglas, publicada en Reforma y escrita por Sergio Sarmiento. Y bueno, habla realmente de esta decisión de la Secretaría de Energía de haberle asignado la operación del yacimiento petrolero de Zama a Pemex y no precisamente a Talos Energy, como estaba en ese momento en disputa. Una disputa que ya viene desde el año pasado, Juan María, pero que sin duda en un momento tan álgido como este, y de acuerdo a lo que menciona Sergio Sarmiento, envía pésimas señales a los inversionistas en el extranjero y más, pues atentando hasta cierto punto en contra del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Empecemos por lo que es la realidad, mi querida Magda, que hay conflicto de interés, habida cuenta que es la secretaria de Energía quien toma la decisión y ella es parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Esa es la primera parte. La siguiente es que se está nuevamente echando atrás acuerdos, que se están echando atrás convenios que nos marcan un derrotero que puede ser mucho más lamentable. Petróleos Mexicanos, no olvidemos, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Han tratado de decirnos que Chevron es todavía más endeudada, no, por el amor de Dios, pero en cualquier caso, Chevron es una empresa particular que nada tiene que ver con el caso de Petróleos Mexicanos, que debe más de 108 mil millones de dólares. Y en este mismo sentido, Magda, estamos ante una situación en donde la inversión extranjera directa está caída, se nos fue más del 11% el año pasado en materia de inversión extranjera y con decisiones de esta naturaleza que siempre nos harán recordar la decisión del aeropuerto de Texcoco, de la cervecera de Constellation Brands, que son algunos elementos que aunados a lo que ha decidido en algunos casos Comisión Federal de Electricidad, pues simple y llanamente es estar afectando la posibilidad de que regresen inversiones y se reactive realmente la economía mexicana, Magda. Oye, Juan María, pero es que en realidad esto responde a ese, ¿cómo decirlo? A esa negativa que tiene el gobierno federal de todo aquello que tenga tufo Enrique Peña Nieto, ¿no? Y es que si bien es cierto, hay que recordar que parte de todas, de todas estas situaciones que se han presentado en el sector energético tienen que ver justo con la política energética que ahora está asumiendo el país y que al final de cuentas busca también derribar esa reforma energética en su momento planteada por Enrique Peña Nieto y llevada a cabo. Es que es una necedad de estar regresando a políticas del pasado, particularmente con empresas ineficientes. Petróleos Mexicanos no tiene remedio. Petróleos Mexicanos, a menos de que sea sometida a una gran reingeniería que la empequeñezca. Aquí tiene un grave problema, que tiene un sindicato muy fuerte y que tenemos un presidente empeñado en regresar a los años 70 y 80, en donde las empresas energéticas estaban como un puntal, pero desde el punto de vista de los gobiernos. Ahora estamos ante tiempos completamente diferentes. En primer lugar, un relevo de energía. Y me parece que Sergio está poniendo el dedo en la llaga cuando Sergio Sarmiento dice, se está mandando el mensaje de que en México no se respetan las reglas. Eso es muy dañino para la imagen del país. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir con un ejemplo como este, Magda?
No, y bueno, y ejemplos hay más, porque incluso podríamos recordar también recientemente lo que sucedió con los congresistas en Estados Unidos, en donde solicitan que verdaderamente reconsideren el vender Deer Park a México, porque dicen, bueno, pues estamos viendo toda la serie de problemas que se les están viniendo encima y demás, y dudamos de su capacidad administrativa para poder seguir haciendo funcionar esta refinería, ¿no? De este tema pasamos al siguiente, Juan María. Hablemos de la persistencia homicida. Híjole, es una columna, a mi parecer, sumamente dolorosa, escrita por Alejandro Ope en El Universal, y es que habla, Juan María, de que pues el presidente bien haría en reconocer la complejidad del problema que se tiene en materia de seguridad, y lo que se está haciendo hasta ahora no ha funcionado. Cita este momento álgido en el que Jorge Ramos, periodista de Univisión, llega a la conferencia matutina, que también hay que decirlo, no es la primera vez que lo hace, y pues cuestiona al presidente, lo cuestiona con sus datos, lo cuestiona diciéndole, esta es la realidad que vive el país, será momento de pedir ayuda, no está funcionando la estrategia, y pues el presidente, como siempre, responde que él tiene otros datos, Juan María. No, pero fue realmente un encuentro muy desafortunado en que el presidente queda muy mal parado, porque imagínate un jefe de Estado que está faltándole al respeto a su propia información. Una y otra vez Jorge Ramos le estuvo diciendo, presidente, estos datos vienen en sus áreas de información. Te vamos a dar otros datos, los de la Universidad Johns Hopkins. ¿En qué condiciones estás dejando a todas tus instancias que se encargan del recuento general que se está haciendo? El secretariado de seguridad, que es el que se supone que lleva la cuenta. Pero lo que decías me parece muy subrayable, Magda. Algo que dice que escribe Alejandro Ope, un excelente especialista en la materia, que está dando a conocer lo que representan estas cifras, las cifras que está manejando Alejandro Ope y que nos hablan de cuál es el ritmo de los homicidios en México. Y nos señala que Estados Unidos, a pesar de tener 3 veces menos población México, estamos con 2 veces más homicidios que los Estados Unidos. Y dice, nuestra tasa de homicidio es de 5 veces mayor al promedio mundial. Esa es la parte dolorosa, Magda, que aquí se están registrando más de 80 muertos todos los días. Y cuando el presidente sale con esa explicación... Uno de cada 13. Uno de cada 13 homicidios internacionales en el planeta Tierra, según cita Alejandro Ope, excluyendo los países que están enfrentando alguna condición de guerra civil, se cometen en nuestro país. ¡Qué brutal dato! Y además está advirtiendo, este punto de inflexión se da 8 meses antes de que inicie el gobierno, antes de que se inicie el gobierno de López Obrador. Dice, después continúa, el secreto no es paralizarse en lo más alto de la gráfica, sino que lo que habían prometido 6 meses para pacificar el país. 1 año volvió a pedir el presidente y estamos viendo que por el contrario sigue la ola de asesinatos y no conviene andar comparándolos con el robo de automóviles. Magda, por favor, un jefe de Estado no puede comparar objetos con vidas. Fíjate que además lo que llamaba la atención y que también le hacía mucho énfasis Jorge Ramos, él hablaba justamente de la violencia feminicida y de la violencia homicida, que esa no ha parado y que bueno, sigue en aumento, ¿no? En cuanto a los homicidios dolosos concretamente, Juan María, le decía, bueno, es que si usted sigue con este ritmo, se va a convertir en uno de los presidentes que más homicidios está presentando, ¿no? Superando inclusive a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y para tener ese dato y esa comparativa, durante los primeros 30 meses de la administración de López Obrador, Juan María, se han incrementado los homicidios respecto a los mismos periodos ya de los presidentes anteriores. Ahí te va. Vicente Fox, 33,635 homicidios. Felipe Calderón, 30,572. Enrique Peña Nieto, 41,976. Y Andrés Manuel López Obrador, en esos mismos primeros 30 meses, 47,365. ¿En dónde está la disminución? No, y por el contrario, el crecimiento se ha mantenido allí, pero además con una seria agravante que no estás viendo por dónde pueda cambiar esta situación, porque recordemos que estos datos también incluyen el tiempo de la pandemia, así como utilizamos la pandemia para justificar algunos otros sectores de la vida nacional, también aquí hay que advertirlo, a pesar de la pandemia, los números de muertos no han parado, y lo que tú decías, a ver si alguien le dice al presidente de la República de una vez por todas que
a establecer el feminicidio de una manera diferente a los homicidios viene por allá desde 2010 y más atrás. O sea, no es ninguna novedad que su gobierno lo haya establecido. Este es un movimiento que ya tiene buen rato y se lo han dicho las propias mujeres y agrupaciones en donde dicen, no, queremos que nos visibilicen, pero tampoco diciendo que es una novedad que tiene 2 o 3 años. Desde 2006, 2009, más o menos, cuando estaba también todo este asunto de Ciudad Juárez, fue justamente cuando empezaron a pugnar por este tema, por el asunto de los feminicidios y de todo lo que estaba pasando, de la violencia en contra de la mujer. Hablemos de Aguililla, Juan María. Esta situación es sumamente preocupante. Ha sido ya escenario de enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación, entre un grupo de cárteles unidos de Michoacán, lo que ha provocado inclusive el desplazamiento de decenas de familias, personas, otras tantas que se han quedado ahí atrapadas porque ya no pudieron salir, porque no les permiten salir. Literalmente están secuestrados. Hoy Aguililla es tierra de nadie, pero ¿quién pone orden en la casa? Como diría Paco Ramírez. Y bueno, está el estado de rodillas frente al crimen organizado. Particularmente vayamos a Tierra Caliente, que comparten Michoacán y Guerrero. En esa zona hay que recordar que es donde nace Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien se ha dicho en muchas ocasiones es una persona enferma, pero allí está el centro de operaciones y que este lugar ha motivado ya una serie de situaciones de enfrentamiento entre la gente que vive en Aguililla, los habitantes de Aguililla y los propios elementos del cártel. Y lo que están diciendo ellos, no tenemos más remedio más de que oírnos o colaborar con esta situación. Hoy por la mañana, el presidente de la República hablaba de un programa de rescate, pero los programas de rescate light, unos programas sexy para un problema verdaderamente serio, grave. Ese territorio está tomado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Te acordarás, Magda, porque además conoces de mucho tiempo al personaje que mandaron a Michoacán en el sexenio pasado con el propósito de pacificar. Ya hubo un zar que no pudo hacer ni pudo dar con un freno a las zonas graves de Michoacán. Pero es que, ¿sabes qué? Me parece que la política sigue totalmente errada. ¿Y por qué te lo digo, Juan María? Esta semana en conferencia de prensa, el presidente fue cuestionado por una reportera y le decía que bueno, ¿cuándo va a visitar Aguililla? El presidente le respondía y le decía que no, que definitivamente no estaba en su agenda en los próximos días, que no tenía contemplado ir, porque no quería hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a sus opositores. Esa era la respuesta que se daba en un momento en donde esta comunidad está pasando verdaderamente por un momento crítico. Pero, o sea, yo creo que aquí el asunto es por qué las Fuerzas Armadas, por qué el Ejército, pues han actuado con tanta pasividad en Aguililla. Porque la orden que tienen es no actuar, ni responder, ni repeler. Recordarás que allí mismo en Michoacán hubo un episodio en donde fueron casi burlados los soldados porque tenían la orden de no intervenir. Ahora, la respuesta del presidente es muy desafortunada, Magda, y nos hace remontarnos a que esa es una tendencia. Andrés Manuel López Obrador no ha visitado una clínica, un hospital con los enfermos del COVID. Una sola vez no ha estado allí, no ha estado pisando en la zona en donde hay tragedias como ocurrió en su tierra, en Tabasco. Recordarás que lo hizo en helicóptero y nunca acudió de una manera formal para platicar con sus propios paisanos. Uno entiende que es una zona difícil, complicada, violenta. Ahí él decía que qué caso tenía bajarse y andar caminando nada más para la foto, ¿no? Que eso era un asunto de que hacían finalmente los representantes de la oposición, pero que en su caso no era así. ¿A qué se refiere el presidente, Juan María, cuando le pide a la ciudadanía que busquen la paz y el diálogo, que no pretendan resolver su situación valiéndose de la violencia? Eso fue lo que mencionó esta semana. ¿Cómo lo podemos interpretar? Pero a ver, estos grupos no buscan ni paz ni diálogo, ellos quieren muy claro qué es lo que pretenden y qué es lo que están buscando. Ellos no se van a sentar en una mesa de diálogo para tratar de encontrar soluciones a una problemática que está en otro ámbito. Seguir insistiendo en abrazos, no balazos, no solamente es de burla, es de indignación, porque estamos hablando de miles de familias que han perdido a sus seres queridos y falso,
Ya el presidente se está refugiando en los mismos argumentos de Peña Nieto y de Calderón de que se matan entre ellos. No, ya vimos lo que ocurrió en Reynosa, lo que ocurrió en Guanajuato, en donde han caído ciudadanos que simplemente pasaban por allí, Magda. Bueno, yo realmente no sé a qué se refiere cuando les pida que estén buscando paz y diálogo, pero pues eso suena un pacto, ¿no? Y verdaderamente creo que por ahí no es el camino. Hablemos de estas variantes del coronavirus. ¿Cuántos más, Juan María? A ver, la situación es brutal. Decir que México es el cuarto o el sexto lugar en el mundo por las muertes de COVID-19 no es un orgullo, es una situación que da vergüenza. Y lo cito de esta manera porque justamente en esa visita de Jorge Ramos, pues salía el tema también de los muertos por COVID-19. Jorge Ramos le decía al presidente que estábamos en el cuarto lugar y el presidente decía, no, espérame, estamos en el sexto. A ver, ¿qué sentido tiene pelear por qué lugar ocupa México cuando la gente se sigue muriendo, cuando hay variantes en nuestro país que nos están partiendo el queso, Juan María? Y que están partiéndonos el queso en sectores de la población que no los teníamos calculados, que son jóvenes. Hoy nos están informando que los que se están muriendo están entre 22 y 55 años de edad. Ayer, Magda, ya estábamos lamentando 7,000 muertos, más de 7,000 contagiados, y volvimos a los más de 200 muertos a causa del COVID-19. Es decir, otra vez estamos ante cifras que nos advierten que estamos ante una situación que o actuamos o nuevamente vamos a enfrentar circunstancias de esta naturaleza. Fíjate que decía Arturo Erdely, que es un ingeniero que se encarga de investigar todos estos temas y que ha publicado una serie de datos y comparativos bastante interesantes sobre la pandemia, decía que el grupo de edad entre 20 a 39 años sigue siendo el que está presentando un repunte con más profundidad, un repunte más pronunciado, vaya, seguido del grupo de 40 a 59 años, y que del total de hospitalizaciones por COVID-19, el porcentaje mayor lo lleva el grupo de 50 a 59 con un 47%, pero de 20 a 39 años estamos hablando de cerca del 25% de los casos, que ya empata con el de adultos mayores. Ahora yo te pregunto, Magda, ante esta situación, ¿cuál es la estrategia? Porque si bien es cierto que más o menos se ha continuado diciendo que el proceso de vacunación va a continuar, que ya tenemos 60 millones de dosis, pero continuamos con 400,000 cada día, Magda. No hemos regresado a la semana previa de la elección en que se vacunaban más o menos 1,000,000. Ahora, lo que tú decías con respecto a la afirmación de Jorge Ramos, con respecto a la posición de México ante el mundo, pues lo podemos acomodar como tú quieras, pero hay dos antecedentes. En el mundo, cuando hacen las clasificaciones, México aparece entre los primeros 4 lugares del número de muertos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador entre los 5 mandatarios que peor han manejado la pandemia. Y hoy nos estaba presumiendo, como si fuera una forma de contrarrestarlo, que es uno de los presidentes mejor evaluados, como si eso tuviese algún valor frente a lo que estamos observando. Porque si él dice Johns Hopkins, aquí habría que decirle que la Universidad de Washington nos dice que ya traemos más de 600,000 muertos a causa del COVID, Magda. Y que, ¿sabes qué, Juan María? Me parece que lo más preocupante de todo esto es que seguimos despreciando realmente, o mejor dicho, minimizando lo que está sucediendo con la pandemia, peor aún desde el ámbito federal y también desde la responsabilidad social. Ahí también hay que decirlo, Juan María, el exceso de confianza nos puede llegar a ganar y esto se nos puede salir de la mano, y peor, no estamos pensando en qué es lo que va a pasar de aquí a unos años, no estamos empezando a futurear, ¿Qué va a pasar el día de mañana con todas esas personas que tengan secuelas y con un sistema de salud como el de nosotros, que está muy lejos de ser como el de Dinamarca y que en este momento ya tiene una crisis de medicamentos importantes? Ahí te encargo, Ahí te encargo cómo le va a brindar atención a todas las personas que presenten secuelas en un futuro. Vámonos al siguiente tema porque el tiempo se nos agota, Juan María. Los presidenciales, el destape, faltan 3 años para el 2024 y ya empezaron a brotar por todos lados. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por lo que dijo el presidente? ¿Por los que ya se autodestaparon? ¿Por los de la oposición? Tú dime. Es que quien desató al monstruo fue el presidente. Él fue quien lo señaló desde que se dio el resultado electoral. Ya se venía desatando. Sí, bueno, es que eso está desde que se inicia el sexenio, empiezan las especulaciones. Eso siempre sucede. Pero recordarás que después de que pasa la elección, presume que ellos, y refiriéndose a él y a su partido Morena,
que tenían muchos candidatos que hasta podrían prestar. A mí me da la impresión, y ahí te la pregunto, Magda, ¿no era más bien mandar un mensaje de molestia, de disgusto, léase para Ricardo Monreal, a quien lo ha excluido en las dos ocasiones en que ha hecho menciones, y bueno, que suba a personajes como Rocío Pero ella se Nale? autodestapó. Ah, no, bueno, pero él desde hace tiempo lo ha dicho. A ver, no, es que, a ver, Juan María, es que también hay excesos, ¿no? O sea, podríamos hablar de los reales y de los que verdaderamente son un asunto totalmente subversivo y que definitivamente no creo que formen parte de esa lista de los presidenciables, pero bueno, en este momento se pueden contar ahí en ese mismo saco. Es que mira, agregar ahí a Tatiana Cloutier, a Rocío Nale o a Fernández Noroña, ya ahí ya no hay seriedad, ahí ya se acabó la seriedad. Agregar o mencionar a Juan Ramón de la Fuente. ¿Sabes cuántos años tengo oyendo el nombre de Juan Ramón de la Fuente como candidato a la presidencia? Yo creo que desde Salinas, bueno, no desde Salinas, porque él fue secretario de Salud con Cedillo, pero desde entonces, desde que era rector de la UNAM, cada elección se menciona su nombre. Esteban Moctezuma, por el amor de Dios, el presidente lo sacó del país. Espérame, pero la que ya de plano está más que cantada, en definitiva, es Claudia Sheinbaum. Aquí el asunto, y deja tú a Morena, Juan María, el asunto es, aquí va a poner la oposición verdaderamente, porque tú y yo lo hemos conversado en distintos momentos, no hay cuadros que verdaderamente hayan logrado entender las necesidades genuinas de la gente y le estén hablando a la base social. No lo están haciendo, no están enganchando. Ves candidatos fríos. A ver, ves por ejemplo a Ricardo Anaya, el candidato más fuerte del PAN, y de pronto lo ves y no terminan de enganchar con la gente. Ahora, ¿qué te gusta? Podría haber independientes, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, Gustavo de Hoyos, incluso, órale, hasta Claudio X González. Si te vas por el lado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Dante Delgado. ¿A quién te gusta por el PRI? Alito, Alfredo del Mazo, que seguramente ahí se estarán disputando entre ellos dos, o Alejandro Murat, ¿no? En dado caso, creo que la lista todavía está muy larga, pero veo flaca la oposición. Sí, porque no ha habido todavía margen de que aparezcan, y tienes razón. Pero fíjate, ayer, por ejemplo, el PAN ya mandó una señal diferente en el momento en que anuncian la posibilidad de que Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, pudiera ser un candidato presidencial. Y yo creo que en este caso, como tú dices, vamos al caso de Claudia Sheinbaum. Ya nos queda perfectamente claro que es la candidata del presidente de la República, que Marcelo Ebrard difícilmente va a librar este proceso, a pesar de que existe un compromiso moral, porque recordemos que en la elección de 2012 el candidato que tenía más preferencias era Marcelo Ebrard y él dejó pasar a Andrés Manuel López Obrador. Ese compromiso creo que ya no lo va a refrendar el presidente. Pero hay cosas que le están jugando muy en contra. Y bueno, ahí tenemos lo de la línea 12. Pero, Juan María, se nos agota el tiempo y tú y yo siempre tenemos tema para más, cara. Y te mando un abrazo enorme. Qué gusto coincidir contigo. El gusto es todo mío. Que pases una buena tarde, aunque te queda todavía una chambita por la noche allá en Toluca. Que te vaya muy bien y un saludo a toda la audiencia de Mega Noticias. Todavía nos queda espacio en Mega Noticias. Muchísimas gracias, Juan María Naveja. Ya ha llegado el momento de ceder este espacio